Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Marisol Mart, les doy la más cordial bienvenida a su podcast, Así Como Va. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre cáncer y su prevención. Porque ¿sabían ustedes que de acuerdo a la Secretaría de Salud, el cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país? Actualmente en México se detectan en promedio 200,000 casos de cáncer nuevos al año. De ellos, el primer lugar corresponde al cáncer de mama, con aproximadamente 30,000 nuevos casos, que es el cáncer más común en las mujeres. En segundo lugar está el cáncer de próstata, con alrededor de 27,000 casos nuevos, y a estos tipos de cáncer le siguen el de colorectal, tiroides, cervicouterino y pulmón. Es por ello que hoy vamos a tener un especialista que nos va a hablar todo acerca sobre los cuidados preventivos, los tratamientos que se deben de llevar a cabo y cómo, sobre todo, llevar este proceso de esta enfermedad. Pero antes que todo, y como siempre, voy a saludar a mi amiga, mi compañera, mi socia, Rosy Rosiles. Amiga, ¿cómo estás? No, pues si me quieres presentar. No, amiga, aquí estamos. Acuérdate que yo me emociono. Tomando el café, o sea, tú nada más dime. Acuérdate que yo me emociono y me sigo y ya. Ya casi estuve a punto de hacer. Está padrísimo el programa que vamos a tener. ¿Cómo estás, amiga? Muchas gracias. Siempre un placer estar aquí contigo. ¿Yo qué te puedo decir, amiga? La verdad estoy feliz de que tenemos muchos seguidores, de que nos están enviando muchas preguntas a nuestras redes sociales. Ya sabían que íbamos a tocar este tema y es por ello que nos han mandado algunas preguntas que vamos a tocar. Un tema súper importante para todos, tanto para hombres, para mujeres, hasta para niños. Entonces, bueno, antes que eso, yo quiero agradecer porque estamos aquí en un restaurante casi en el centro histórico de la ciudad, un restaurante con el nombre de Muyi, así como lo podemos ver, el cual se encuentra en Avenida Industrialización número 7, local 104 en la Plaza Kiva. Es un restaurante de comida mexicana contemporánea. Yo lo podría decir, tú has venido aquí, es comida de autor. Sí. Entonces es deliciosamente rico. Abren todos los días a partir de la 1 de la tarde a las 11 de la noche. Los domingos de la 1 a las 6 de la tarde. Así que no se lo pueden perder y vengan, por favor. Fíjate que es un ambiente tan rico, es un ambiente como de hogar, pero a la vez es un bar exquisito, pero a la vez es el restaurante donde puede venir toda la familia. Así es. No se lo pueden perder. Totalmente familiar. Aquí los va a atender el gerente Héctor Torres con esa calidez que lo caracteriza. También al chef Hugo Domínguez, que es el que hace una gastronomía espectacular. No se lo pueden perder. Oye, amiga, y hablando del tema que vamos a tener el día de hoy, creo que pocas palabras detonan tantos sentimientos y tantas emociones como la palabra cáncer. Creo que todos hemos conocido a una persona que ha padecido esta enfermedad y es por ello que a veces esta palabra nos remonta a momentos tristes, a vivencias que a lo mejor les ha costado salir a personas que queremos porque son momentos dolorosos. Desde que te dicen la palabra cáncer, en ese momento dices muerte. Sí. Ya me voy a morir. Hay que desmitificar esto precisamente, fíjate. Imagínate, o sea, mi mamá acaba de morir de cáncer, de estar 10 años de cáncer de ovario, en una lucha constante. Entonces, el acompañamiento que se le da, bueno, pues por 10 años que la tuve, puedo decir que no maldito cáncer, sino bendito cáncer, porque te une como familia también. Claro. Pues es un proceso que al tener a un familiar y más a tu mamá, a tu papá, alguien muy cercano, pues hay que darle ese seguimiento y sobre todo que hay que sí se puede curar, que el cáncer es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Claro, es que es bien importante, amiga, que cuando estás en una situación de esas, si estás en la enfermedad,
enfermedad, tú decides si la enfermedad te hunde o lo tomas como el desafío más importante de tu vida. Y hablando de acompañamiento, ¿sabes qué creo? Que a veces no sabemos acompañar una enfermedad. A veces cuando una persona, un ser querido, está enfermo, muchas veces queremos decirle muchas cosas, queremos hacer muchas cosas por esa persona, pero ¿sabes qué? A veces no es necesario decir nada. A veces simplemente hay que estar presente y escuchar. Creo que el acompañamiento, yo te lo digo porque soy coach, el coaching es sobre todo acompañar a la persona. Se trata no tanto de hablar, sino de escuchar. Muchas ocasiones lo único que necesitas es una mano que te sostenga y un corazón que te entienda. Entonces, no se sientan presionados, amigos, los que están pasando por una situación así, de que algún familiar esté atravesando por una enfermedad como es el cáncer, en siempre tener un consejo para ellos. A veces no hace falta, con que estén presentes. Y creo que hay una frase clave, Rosy, no sé, exactamente, y a lo mejor también decirles, ¿cómo te puedo ayudar? A veces creo que no nos atrevemos a hacer esa pregunta, pero qué mejor que la persona que lo está viviendo te diga cuál es la forma en la que le puedes ayudar, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el caso también del paciente, cuando necesiten ayuda, pídanla. Yo creo que el valor, que en verdad es demostrar valor cuando pides ayuda. Sí, claro. Porque a veces nos da miedo, nos da pena, pero también es la actitud. Es la actitud, claro. De los que están alrededor, la actitud del mismo paciente en cómo recibes esa noticia y en el cómo quieres llevarla. Entonces es mucho también de actitud. Exactamente. Además, siempre va a tener el paciente una persona que quiera tenderle la mano, porque estamos convencidas que los buenos somos más. Pero bueno, es por ello, amiga, que hoy va a estar con nosotros un médico oncólogo que nos va a resolver muchas dudas que tenemos de cuando queremos prevenir y cómo tratar el cáncer. Así es. Estará con nosotros, bueno, no estará, ya está aquí, ya está aquí, el doctor Pedro Matabuena Tames. Muchísimas gracias por acompañarnos, Doc. No, pues buenas tardes, Marisol, Rosy. Pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y pues venir a platicar sobre estos temas que en ocasiones, como bien mencionan, pues no son tan sencillos de abordar, pero que es muy importante tener información acerca de ellos, ¿no? Porque siempre esta información nos va a permitir acceder a varios elementos que nos pueden ayudar bastante, ¿no? Así es, bienvenido, Doc. Muchas gracias. Bienvenido. Pero además, aparte, acaba de recibir un título. Ah, sí. Además de que es cirujano oncólogo, les comento que es presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, capítulo Querétaro. Entonces, también tiene una maestría en alta dirección empresarial por el IPADE. Y por si fuera poco, es sommelier. Aquí lo estamos viendo. Sí. Excelente. El doctor dice que tomemos vino. Sí, ¿está bien? Sí, es correcto, sí, es correcto. Él dijo que uno hace lo que el doc le dice. Está bien. A veces en la vida uno tiene que perseguir sus objetivos y hay que buscar diferentes canales para comunicarse con la gente, ¿no? Claro que sí. Todos los días hay que hacer algo que nos acerque a nuestros sueños, amigos. El vino y las empresas son buenas para eso. Exacto. Qué buena onda que ese doctor tenga esa actitud. Pero aparte que tengas un doctor con esta actitud, pues imagínate. Claro, eso ¿no? es lo que nosotros queremos también como pacientes. Sí, por supuesto. No que te toque un doctor regañón, al encarado, ¿no? Hay de todo en esta viña del Señor. Pero qué bueno que nos tocó alguien así como tú, Doc. Muchísimas gracias, de verdad.
es un placer para mí estar con ustedes y con mucho gusto platicaremos sobre estos temas importantes por su frecuencia, por su importancia. Yo quisiera empezar platicando, hablabas hace rato un poco acerca de las estadísticas de la frecuencia del cáncer. Yo quisiera comentarles que en la población adulta hay pues básicamente 3 causas por la gente nos enfermamos y por la que fallecemos, que son las complicaciones asociadas a la diabetes, esa es una de ellas, las enfermedades cardiovasculares, los infartos, arritmias, hipertensión, demás. Se muere de amor, ¿o sí? Es correcto. Y el cáncer, ¿no? Entonces, estas enfermedades, aunque uno no quiera, debe de tener información sobre esto, ¿no? Porque, como bien dices, siempre hemos tenido un familiar, un amigo, una persona conocida que les ha tocado cursar por este proceso de un diagnóstico, un tratamiento de cáncer, ¿no? Entonces, es importante saber que el cáncer no significa necesariamente que una persona vaya a morir, ¿no? Es muy común que cuando un paciente va al consultorio, simplemente por el hecho de que te digan tienes que ir a ver al oncólogo, es que porque vas a tener un problema muy muy grave y no es así, ¿no? Eso es algo importante. Los oncólogos también hacemos una labor muy importante en lo que es prevención y detección oportuna de las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿eso se puede llamar que son las funciones principales de un oncólogo? Bueno, las funciones principales del oncólogo es intervenimos en el proceso de diagnóstico, en el proceso de estadificación, es decir, hacer una evaluación de cómo es el daño, evidentemente el tratamiento y después el seguimiento. Una vez que una persona ha sido tratada, requiere un proceso de vigilancia, ¿no? Entonces, existimos diferentes tipos de oncólogos, es todo un equipo multidisciplinario, no solamente de oncólogos, sino de especialistas que nos dedicamos a la atención de los pacientes que tienen un tumor, ¿no? Un apoyo integral. Es correcto, es un equipo multidisciplinario, trabajamos muy en conjunto, por decir, hay oncólogos médicos que son los doctores que dan quimioterapia, habemos cirujanos, esa es mi especialidad, yo hago operaciones para tratamiento de cáncer, hay también doctores especialistas en radioterapia, que es otra forma de tratar estas enfermedades, pero digo que no solamente eso, sino hay muchas especialidades afines, ginecología oncológica, mastología, dermatología, por ejemplo, no mencionabas un poco sobre el cáncer de piel, que es con mucho el cáncer más frecuente que existe. A veces no es tan publicitado porque la mayor parte de los casos es un tratamiento sencillo, local y la gente tiene un buen pronóstico, pero es muy importante saber que nos tenemos que cuidar del sol para evitar tener cáncer de piel, ¿no? Ok, Doc. A mí me gustaría que nos fuéramos desde el origen, la raíz. Nos llegaron preguntas, porque ya habíamos comentado que íbamos a tener este tema. Sí. Nos llegaron preguntas desde qué es el cáncer, qué es metástasis, me puede dar cáncer en cualquier parte del cuerpo. La gente tiene desde esa duda que es la de origen. Sí, les platico un poco sobre eso. A veces esto me gusta hablar en la universidad. Yo doy clases en la universidad a los alumnos de medicina y les platico por qué se llama cáncer esta enfermedad. Esto es un término que viene desde de la antigua Grecia. Esto lo describió Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina. Y él le llamó cáncer porque él pensaba que esta enfermedad era como un cangrejo que se aferraba con sus pinzas al cuerpo y aunque uno lo quisiera quitar, tendía a recurrir. Esa es la razón por la cual se le llama a esta enfermedad cáncer. Y platicando un poco sobre qué es lo que la causa, son múltiples factores. En realidad no solamente es una causa en particular, tiene mucho que ver la genética. Cuando uno tiene antecedentes familiares de cáncer, pues eso es un foco rojo, eso es un antecedente que uno tiene que tomar en cuenta. Pero tiene uno que ver la alimentación que haces a lo largo de tu vida, todos los hábitos, ¿cómo se llama? Si haces tu estilo de vida, si haces ejercicio, qué tanto te asoleas, qué es lo que comes, qué es lo que bebes. Es decir, tratar de evitar fumar o
o consumir en exceso bebidas alcohólicas. En realidad, Vamos a retirar esto. Obviamente en exceso. Es un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, alimentarse de manera balanceada, sana, siempre va a ser un factor positivo, no solamente para el cáncer, sino para todas las enfermedades, ¿no? Claro. Yo perdóname, tengo otra pregunta del público, como bien lo mencionas. Aquí nos preguntan, ¿qué tanto influyen nuestras emociones y el estrés para ser detonantes de cáncer? Sí, claro. Esto es una situación que con mucha frecuencia nos preguntan, ¿no? A veces luego llega la gente, oiga doctor, tengo un cáncer de mama, ¿esto significa que tuve una mala relación con mi mamá en la infancia? O en el caso de los hombres, si tuve un cáncer de próstata, ¿y cómo se llama? Esto es porque hubo algún problema durante mi crianza, la relación con mi papá. Y la realidad es que la respuesta no es tan sencilla como eso, no hay una relación causa o efecto, pero desde luego que tienen que ver mucho las emociones y los sentimientos al momento de identificar y tratar un cáncer, ¿no? El estrés también. El ahora. estrés es correcto. Sí. Cuando uno está tensionado, cuando uno está angustiado, cuando uno está con ansiedad, se generan en el cuerpo muchas sustancias, Sí. Adrenalina, noradrenalina, una serie de mediadores inmunológicos que evidentemente tienen efectos sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, si la pregunta es, las emociones y los sentimientos tienen que ver con las enfermedades, la respuesta es sí. ¿De acuerdo? Qué importante. Sí, es esto. increíble. Sí. Y por eso también la importancia de ponernos atención, de poner atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, a lo que nuestro organismo nos está diciendo. Porque evidentemente, doctor, los síntomas que se presentan pueden ser muy diversos y de acuerdo a las partes afectadas. Pero hablábamos de los tipos de cáncer más frecuentes, más comunes, por lo menos aquí en México. Hablando del cáncer de mama, por ejemplo, de próstata, del colorectal, ¿cuáles podrían ser a grandes rasgos los signos de alerta que la gente debería de tomar en cuenta para atenderse? Un inconveniente es que a veces un cáncer, cuando está formándose, cuando está en una etapa temprana, incipiente, no da ningún síntoma. Eso es un problema. Por ejemplo, un cáncer de mama. Tú puedes tener en tu cuerpo un tumor y cuando este se está empezando a formar, no vas a sentir nada, no vas a sentir una bolita, no vas a tener dolor, no vas a tener salida de líquido a través del pezón, ¿sí? Que esos son manifestaciones que pueden presentarse, pero en una etapa un poco más adelante. Por eso es la importancia de llevar a cabo los estudios de detección. Una mastografía, por ejemplo, que es una radiografía del pecho, es un estudio para detectar una enfermedad en una persona que no tiene síntomas. La utilidad de una mastografía no es prevenir el cáncer, porque eso es un concepto que a veces tenemos de manera equivocada. Por el hecho de que yo me haga un ultrasonido o que me haga una resonancia magnética de la próstata, no voy a evitar que tenga cáncer, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es detectarlo cuando está pequeño. Cuando podemos hacer un tratamiento mucho más sencillo y con un pronóstico mucho más favorable. Pero muchas veces el miedo de las mujeres es irse a hacer una mastografía por lo que se dice de me van a apachurrar, me duele muchísimo, prefiero no. Pero mira, esos apretones o ese dolorcito que vas a tener en ese momento te va a salvar la vida. Exactamente. Entonces, y continuando con lo que sí. estás diciendo, yo he escuchado a veces, Doc, que muchas mujeres dicen, no me quiero hacer el estudio porque no quiero que me vayan a decir algo malo. A ver, si algo está sucediendo, Así es. hay que Es mejor a atenderlo tiempo. de inmediato, a tiempo, Sí. cuando va a ser mucho más fácil en todos los aspectos tener una cura para ese problema. Sí, es correcto. Imagínate si esto en una persona que es médico, ¿sí? Nos cuesta trabajo decidir, ¿sabes qué? Voy a ir al laboratorio a hacerme unos estudios para ver cómo tengo el colesterol, para ver cómo tengo los triglicéridos. Imagínate para el resto de las personas que muchas veces
no tiene la misma información, pues evidentemente es más complicado. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el pudor es algo muy importante, ¿sí? El hacerse un Papá Nicolau, una colposcopía, una mastografía, implica una invasión a la privacidad. Pero aquí nuestra labor es hacer ver a la gente que el hecho de hacer estos estudios puede significar la diferencia entre que una persona pueda vivir o que no. Claro, y regresando un poco a los síntomas de cáncer de mama en específico, ¿cuáles crees que sean los signos de alerta donde una mujer tiene que actuar de forma rápida? Evidentemente, todas las mujeres a partir de los 20 años es recomendable que se exploren su pecho, que revisen su pecho al menos una vez al mes, ¿sí? Muy bien. Lo ideal es hacerlo en los días que ya pasó el periodo, ¿sí? Porque antes del periodo el pecho está edematizado, está hinchado, ¿sí? Entonces hay un poco más de molestia. Sí. De igual la forma, el momento ideal para hacer la mastografía es después del periodo. ¿Qué sería normal encontrar? ¿Qué síntomas o qué signos podríamos encontrar? Detectar un bulto en el pecho, ¿sí? Cambios o retracción de la piel, cambios de color, inflamación en los ganglios de la axila o del cuello, o retracción del pezón, o salida de líquido o sangre a través del pecho. Okay. Esos ya son signos de alerta. ¿Y la mastografía a qué edad no la tenemos que hacer? La mastografía en México se recomienda hacer por primera vez cuando la mujer cumple 40 años, ¿sí? Y es cada año. Es una mastografía anualmente de entre los 40 y los 60 años. Así es. Okay. Ya posteriormente se recomienda cada 2 años, o sea, va cambiando dependiendo de las características de la persona y los factores de riesgo. Así es. Ok, muy bien. En el caso de la próstata. En el caso de la próstata se recomienda, nosotros tenemos 3 estudios para hacer detección de cáncer de próstata. El más conocido de ellos es una prueba de sangre que se llama antígeno prostático. El antígeno prostático es una proteína, es una sustancia que se produce normalmente en la próstata, pero cuando hay un tumor se incrementa la cantidad que hay la medición en sangre. Entonces se debe acompañar habitualmente de una exploración física, que es pues lo que no nos gusta, la razón por la cual no nos gusta ir con el urólogo, ¿no? Porque es un tacto rectal, ¿sí? Porque terminan enamorados. Es correcto. Y mal correspondidos, además, ¿no? Además, no hay como, o sea, lo peor que te puede pasar es eso en la vida. Pero, ¿cuáles son los signos de alerta para los hombres del cáncer de próstata? En el caso de los hombres, de manera natural, de manera fisiológica, la próstata va creciendo con el paso del tiempo. La próstata es un órgano que está pues, en un lugar medio escondido, no la podemos ver, no la podemos, no es muy accesible, pero al momento que va creciendo, modifica el hábito para orinar, ¿sí? Al hombre, conforme empieza, a partir de los 40 años, empieza a crecer la próstata y entonces cuesta un poco más de trabajo orinar, ¿sí? O va al baño y se queda con la sensación de que quiere seguir orinando, o el calibre de la orina disminuye, o hay una sensación de goteo cuando termina uno de orinar. Entonces, esos son síntomas de crecimiento de la próstata. No todo es por cáncer, sino a veces es un crecimiento natural, fisiológico. ¿Qué es el cáncer de próstata? Pues es una enfermedad muy, muy frecuente. De hecho, platicábamos hace un rato que así como en octubre es el mes internacional de la concientización para la lucha contra el cáncer de mama, en el mes de noviembre se conmemora el mes internacional de la lucha contra el cáncer de próstata. A este movimiento se le llama Movember, precisamente por eso, ¿no? Mira, pues entonces todos los que tengan pareja, novio, esposo, hay que llevarlos a estas revisiones. Es correcto. Pero acabas de mencionar algo bien importante, amiga. Normalmente es la mujer la que lleva al hombre a la revisión, al estudio, al médico. ¿Qué les podrías
podrías decir tú, Doc, Sí. a los hombres para que se atiendan, para que prevengan un cáncer? Siempre para un hombre es muy complicado ir al doctor. Sí, O Les sea, da más miedo. Si no. a una mujer, Sí, además de que les da miedo, sí. imagínate al hombre. Yo Sí. tengo un programa en la computadora. Tocas integridad. Tengo un programa en la computadora donde se mide por estadísticas cuántos pacientes ves hombres y cuántas pacientes mujeres por grupos de edad. Más o menos qué porcentaje te imaginas que sean de mujeres. Obviamente Creo que el son más 80, ¿no? No, el 90% de mujeres. 80% de las personas que van a un 20. consultorio son mujeres y el 20% son hombres. Eso te habla pues un poco de por qué razón el hombre tiene una esperanza de vida más corta que la mujer, ¿no? Claro. Y casi siempre cuando el papá, el hermano, el hijo se enferma, quien lleva a ¿cómo se llama? A consulta al paciente, pues es la mamá, la esposa, la hija, la hija, es correcto. Sí, sí, sí. Somos Bueno, así, eso sí. nos queda muy claro que la mujer es el núcleo de la familia en nuestro país. ¿no? Correcto. Sí, pero también hay que fomentar en los hombres la cultura de la prevención. Es correcto, Lo que es es muy, correcto. muy, muy importante. Nos merecemos una regañada. Nos merecemos Por un eso hay saludo. más, por eso hay varias cosas más, pero bueno. Salud, Doc. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. ¿Qué es lo que queremos los médicos? Salud. Ya ven por qué deben de ir con el doctor Pedro Entonces Matabuena. será el médico de cabecera. No, sí, por supuesto. Oye, Doc, y en el caso del cáncer colorectal, ¿cuáles son los síntomas de alerta? Ahí, evidentemente, el síntoma principal de alerta, cuando hay un tumor en el intestino, es el sangrado de tubo digestivo. Ok. Cuando una persona va al baño y evacúa sangre, eso no es normal. ¿Sí? Eso indica que tiene que ir a revisión. No necesariamente va a ser por un cáncer, o sea, claro, puede ser una enfermedad hemorroidal, una fístula, puede ser hasta una infección por amibas, puede causar, pero eso, el sangrado de tubo digestivo es algo que requiere un estudio, requiere acudir al médico, ¿no? Y requiere llevar a cabo una tomografía, una colonoscopía, unos exámenes de sangre, ¿no? ¿El riesgo de cáncer colorectal aumenta con la edad? Sí. ¿Sí? Les platico un poco sobre esta enfermedad. Ok. El cáncer colorectal es el cáncer más frecuente en el tubo digestivo. Es decir, desde el esófago, estómago, hígado, vías biliares, páncreas, intestino delgado y intestino grueso. El colon es una parte del intestino grueso. El cáncer colorectal es el más frecuente que existe a nivel de esta parte del cuerpo. Ok. Afortunadamente, tiene un pronóstico mejor que otros tipos de cáncer. O sea, es un cáncer muy frecuente, pero su mortalidad o su letalidad no son tan altas, porque nos permite detectarlo, nos avisa. Eso es una situación. El paciente que tiene un tumor sangra. Se ¿sí? puede decir que no es tan agresivo. No, sí puede ser agresivo, pero en realidad nos da información porque el paciente siente dolor, siente molestia, siente distensión en el abdomen, baja de peso, o sea, hay algún síntoma que nos da la pauta para estudiarlo, ¿no? Ah, perfecto. O sea, cuando una persona detecta algún cambio en su digestión, debe recurrir inmediatamente con el médico. Como tú dices, no es preciso que sea cáncer, pero más vale descartar esa posibilidad. De que sea. Es correcto. Ahí es importante platicar un poco cómo es el proceso, cómo llega un oncólogo, porque ninguna persona amanece diciendo, hoy voy a ir a sacar cita con el oncólogo, ¿no? No, claro que no. Normalmente una persona tiene síntomas o tiene alguna molestia, va con un médico de primer contacto. Puede ser un médico general, puede ser un médico familiar, por ejemplo, cuando estamos en una institución, un médico internista, un geriatra, por ejemplo, en el caso de los mayores de 65 años, con el ginecólogo en el caso de las mujeres. Sí. ¿no? Entonces, en realidad el médico del primer contacto es el que va a recibir a la paciente y va a indicar un protocolo de estudio. Cuando hay una evidencia o hay una sospecha de que pueda tratarse de un tumor, entonces esas pacientes deben ser referidas a
a oncología. A un oncólogo, ok. A pesar de que, ¿cómo se llama? En México, pues hay cada vez más escuelas de especialistas en oncología. La realidad es que somos muy pocos, ¿sí? En el estado de Querétaro, nuestra comunidad oncológica, más o menos entre todas las especialidades oncológicas, somos alrededor de unos 60 especialistas en oncología. En realidad no son muchos para una población de más de 2 millones de personas, ¿no? Pues claro. Entonces, y eso es aquí en nuestro estado, ¿no? Imagínate, en el sur del país, en Chiapas, Oaxaca, pues la relación es menos, ¿no? Entonces, los oncólogos no vamos a poder estudiar a todas las personas, pero sí es importante que cuando hay una sospecha o un diagnóstico de un cáncer, el especialista con el que uno tiene que acudir, pues es con el oncólogo, ¿no? ¿Una alimentación saludable disminuye el riesgo? Sí, claro, claro. El hecho de tener, por ejemplo, en las mujeres, una mujer que tiene sobrepeso tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer de endometrio, ¿sí? O que tiene, porque cuando hay obesidad en la grasa, hay conversión de las hormonas, de los estrógenos, y eso, altos niveles de estrógeno tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer de endometrio, cáncer de mama, ¿sí? Entonces, por eso les decía que el estilo de vida es muy importante. Si además eres diabético, hipertenso, si fumas, pues le vamos poniendo puntos, ¿no? El cigarro, no solamente mucha gente cree que únicamente puede ser detonante de EPOC, cáncer de pulmón, pero la realidad es que también puede influir en otros tipos de cáncer. Sí. Ahí es muy importante también, en la actualidad está muy de moda los vapes. Eso. ¿No? Sobre todo entre la gente. ¿Qué piensas de eso? Sobre todo entre la gente joven. Eso yo lo he platicado. Eso los jóvenes lo traen de moda. Porque uno piensa, pues esto pues, es inofensivo, ¿no? Pero la realidad es que no. ¿Es pura humedad a los pulmones? Hay estudios que han comprobado, estudios hechos ya con una gran cantidad de personas, que comprueban que la toxicidad que tiene el tabaco, o sea, el cigarro, es exactamente la misma que la que tiene un vapeador. Y se relaciona no solo con el cáncer de pulmón, sino cáncer en los labios, cáncer en la lengua, cáncer en la cavidad oral, en la laringe, y además todos los tóxicos como la nicotina, todo lo que tiene los químicos que tiene el tabaco, se eliminan a través de la orina. Entonces, las personas fumadoras tienen riesgo de desarrollar cáncer en el riñón, cáncer en la vejiga, cáncer en las vías urinarias. O sea, como que el más famoso es el de pulmón, ¿no? Pero en realidad hay muchos tipos de cáncer. El hecho de fumar no es una cosa positiva. No fumen. No, sí, aparte, o sea, te da miedo porque los jóvenes esa parte como que no entienden y se les hace muy fácil, ¿no? No pasa nada. Es lo que dicen, no pasa nada. Pues mira, es hasta de sabor. Exacto. O sea, no se dejan llevar. Muy dañino. Oye, Doc, para concluir con la cultura de la prevención, hablábamos que en el caso del cáncer de mama, a partir de los 40 años, hacer la mastografía. En el caso del cáncer de próstata, a partir de los 40 años, hacer el índice prostático, el estudio de índice, el antígeno prostático, perdón. Y en el caso del cáncer colorectal, ¿cuál es el estudio y a partir de qué edad se debe de realizar? Ahí es muy importante saber si existen en tu familia antecedentes, ya sea de cáncer o de tumores benignos en el intestino. Eso se llaman pólipos, ¿sí? Un pólipo es un tumor que no es cáncer, pero que si tú lo tienes y lo dejas en tu cuerpo, tiene riesgo de convertirse en cáncer. Entonces, cuando tiene uno antecedente de esto, se tiene que hacer un estudio que se llama colonoscopía. Pero ¿cómo sé que tengo un pólipo? Es que no hay a veces no hay síntomas, ¿sí? Son indicaciones para hacer una colonoscopía, el sangrado tubo digestivo, cuando hay un estreñimiento o diarrea crónico, o sea, cuando hay cambios en el hábito intestinal que no se sabe por qué, ¿sí? Eso es indicación para hacer una colonoscopía. Y sobre todo cuando tienes antecedentes familiares, porque el cáncer de colon tiene mucha relación con la herencia, más que otros tipos de cáncer. Muy bien. Qué interesantes temas. Sí. Es que hay tanto que abordar, doctor. Una pregunta. Ya en el caso, ya hablamos de la cultura de la prevención. En el caso de las personas que ya padecieron esta enfermedad de cáncer,
¿cuál es el seguimiento que se le debe de dar una vez que fueron dados de alta por algún tipo de cáncer? Tienen que dar seguimiento. ¿Cuál es? Evidentemente, cuando hay un diagnóstico de una enfermedad oncológica, tenemos que dar se llama un protocolo de vigilancia. Los primeros 2 años es una etapa crítica, porque la mayor parte de las recurrencias es en esos primeros 2 años. Entonces ahí estamos muy estrechamente vigilando a los pacientes. Los vemos cada 3 meses, pedimos estudios de sangre, estudios de imagen. En la actualidad contamos con mucho apoyo de la tecnología. Contamos con resonancias magnéticas, tomografías, PET scan, estudios de sangre, estudios genéticos, por ejemplo. Eso es algo bien interesante. A veces podemos hacer en una persona que no tiene ningún síntoma, podemos hacer un análisis genético y hacer una evaluación del riesgo que pueden llegar a presentar. Todavía no lo tienen, pero a veces llegamos a hacer tratamientos de manera preventiva en base a estudios genéticos, ¿no? Sí, claro. Eso pues es parte de los avances tecnológicos que tenemos, ¿no? Platicábamos hace rato, por ejemplo, ahora ¿Sanguíneo? eso es muestras de sangre, ¿sí? O estudios en un hisopado de la mucosa oral, por ejemplo, se puede ver si uno tiene riesgo de desarrollar cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? Mediante la detección de mutación en ciertos genes, se llaman BRCA1, BRCA2, con eso uno puede saber si estás en un riesgo particularmente alto de desarrollar algún problema, ¿no? ¿Eso tiene mucho costo? ¿Cuesta mucho? En la actualidad cada vez es algo más accesible, ¿no? Sí. Al principio sí era sumamente costoso, pero en la actualidad, conforme se hacen más estudios, viene eso por economía de mercado, pues disminuye el ¿Cuánto costo. tiempo tardan en dar un resultado? Eso es rápido, un par de semanas. ¿Sí? No, pues Así es que vale la pena. Claro. Incluso te vas a prevenir y que te hagan ese estudio. Sí. Y fíjate que acabas de tocar un tema muy, muy importante que incluso nos los mandaron en Acaba de como tocar, pregunta. no de toquear, amiga. Te dije toqué. No, toca. El tema de que a veces la gente no quiere gastar en estudios preventivos, pero no tiene una idea de lo que cuesta llevar a cabo un tratamiento para una de estas enfermedades que estamos viendo. Claro. Eso es algo muy, muy importante y me gustaría hacer énfasis en él, el poder fomentar una cultura de los check-ups, de acudir de tomarse un día de tu año, ¿sí? Para acudir al hospital. Y ¿sí? unas horas. Llegas en la mañana y vas a hacer un recorrido por el hospital. Vas a ir al laboratorio, vas a ir a que te hagan un ultrasonido, una serie de radiografías, vas a pasar por un médico internista, en el caso de las mujeres por un ginecólogo, en el caso de los hombres por el urólogo, ¿sí? Eso es un sistema perfectamente establecido, se llaman check-ups, ¿sí? La mayor parte de los hospitales lo tienen servicios que de acuerdo a tu presupuesto puedes contratar, ¿no? Con eso nos vamos a dar una idea de dónde estamos parados, ¿no? Claro. Cómo está nuestro cuerpo, cómo tenemos el colesterol, cómo tenemos el ácido úrico, hacemos un electrocardiograma, es decir, eso nos va a permitir identificar pues por dónde nos podemos Muy bien. Un check-up, afectar. ¿a partir de qué edad, Doc? En general eso se puede hacer a partir de los 35, 40 años. Ok, Así es. perfecto, un check-up general. Muy bien. Regresándonos un poquito al seguimiento de los pacientes que ya tuvieron cáncer, ¿qué nos platicas del PET y por cuánto tiempo hay que llevarlo a cabo? Sí, bueno, les explico qué es un PET. La palabra PET son las siglas de un estudio que se llama tomografía por emisión de positrones. Es un estudio complejo, es un estudio que llevamos a cabo. No sirve para diagnosticar cáncer, eso es algo importante. O sea, yo no voy a que me hagan un PET para ver si tengo cáncer. ¿Sí? La finalidad de hacer un PET es en una persona que ya tiene un diagnóstico de cáncer. Vamos a evaluar cuál es la extensión de la enfermedad. Hace rato me preguntaba, si no te contesté, te voy a contestar ahorita. ¿Qué es una metástasis? Sí, eso también quería. Okay. La palabra metástasis viene del latín meta, o sea, más allá. Más allá. Uno de los principales problemas del cáncer o de las células malignas es que tienen la capacidad de viajar por el cuerpo
y depositarse y desarrollarse en sitios a distancia. Precisamente eso es a lo que se le llama metástasis. Por ejemplo, una mujer que tiene un cáncer en el pecho, el cáncer del pecho puede viajar a través de la sangre o a través de los conductos linfáticos. Y se deposita en otro órgano. Puede afectar el pulmón, puede afectar el hígado, puede afectar los huesos. Entonces, un PET scan, por ejemplo, precisamente, como su nombre lo dice, analiza o escanea todo el cuerpo, desde la cabeza hasta las piernas, para ver que no existe enfermedad en otras partes del cuerpo. Entonces, es un estudio de mucha utilidad, es un estudio costoso, se indica pues por un oncólogo, ¿sí? Precisamente con la finalidad de poder identificar que no haya enfermedad fuera del sitio donde se originó el problema. ¿Durante cuántos años una persona que ya está dada de alta del cáncer, cuántos años tiene que llevar a cabo el PET? Generalmente los protocolos de vigilancia son al menos durante 5 años. 5 años. Por ejemplo, si tú te estás atendiendo en el ISSSTE, en el Hospital General, en el Seguro, pues el oncólogo te va a ver y a los 5 años te remite con el médico familiar, ¿no? Pero en medio privado extendemos esa vigilancia hasta los 10 años, ¿sí? El problema es que el cáncer puede recurrir de manera muy tardía, ¿sí? 20 años después. Sin embargo, la probabilidad de que lo haga es muy pequeña, ¿sí? Entonces, generalmente, si contestaría yo tu pregunta, ¿cuánto debemos de vigilar a los pacientes? Siempre. Aproximadamente unos 10 años. 10 años, ok, muy bien. Y sí es cierto que dicen, o sea, a los 5 años ya estás libre de cáncer, ¿regresa con más fuerza? No necesariamente, no necesariamente. A eso se le llama, cuando una persona tuvo un diagnóstico de cáncer, se le llama que la enfermedad está en remisión. O sea, que tuvo cáncer y ahorita ya no lo tiene. Está controlada. El término que utilizamos los oncólogos es remisión. Una enfermedad en remisión. Ok, muy bien. Doc, una pregunta, como tú bien comentabas, el tratamiento de un cáncer hay que llevarlo a cabo desde un enfoque multidisciplinario. ¿Qué hay de los cuidados paliativos? Claro, los cuidados paliativos es una parte muy importante del tratamiento de una persona con cáncer. Cuando nosotros diagnosticamos un problema, ofrecemos un tratamiento, pero a veces llega un momento en que pues esta persona ya la operamos, ya le dimos quimioterapia, ya le dimos radiación, ya se hizo todo lo posible por erradicar la enfermedad y a veces esto no es posible. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que nosotros sabemos que no podemos curar la enfermedad, pero tenemos el objetivo de mejorar la calidad de vida y extender la calidad de vida lo más que se pueda. ¿Esto se puede llamar a ir a la clínica del dolor? Eso se llama cuidados de soporte o cuidados paliativos. Sí. Precisamente hay un especialista, es un especialista, ellos son anestesiólogos, ¿sí? Son anestesiólogos, hacen una subespecialidad en clínica del dolor y cuidados paliativos. Entonces ellos nos ayudan mucho a poder tratar a los pacientes que tienen problemas de dolor de muy difícil, de muy difícil control, ¿no? Y se inician en cualquier momento del tratamiento, ¿verdad? Sí, cuando en el momento que sea necesario puede participar. Pero esto es cuando ya ha recibido toda la atención a de veces, quimioterapia, de exacto, radiación, de cuando ya no se pudo hacer nada, se puede decir. Es correcto, pero hay ocasiones en que, por ejemplo, pues yo opero al paciente y tiene un dolor porque tiene una metástasis en el hueso. Sí. Entonces, le puedo hablar al especialista de clínica del dolor para que le ponga un bloqueo, que le ponga una anestesia regional en esa zona para que le ayude a aliviar el dolor, ¿no? Y a esa metástasis le mandamos radiación, por ejemplo, que eso también ayuda a controlar el dolor, ¿no? Por eso te digo que es en realidad no es solo una persona la que ve al paciente, sino es todo un equipo de tratamiento. Todos los hospitales oncológicos en el mundo y en nuestra ciudad y nuestro país no es la excepción, están conformados por un equipo de especialistas. Ok, doctor, perdón, amiga. También antes tocábamos y platicábamos anteriormente que también uno del cáncer que es muy radical o que
es el cáncer de tiroides, ¿no? Sí, es correcto eso. Qué bueno que tocas el tema porque sobre todo en nuestro medio, en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro, es una zona endémica de cáncer de tiroides. ¿Qué significa? Que hay una gran cantidad de pacientes por cáncer de tiroides. Yo en mi práctica, en mi consultorio, veo casi la misma cantidad de pacientes con cáncer de mama que con cáncer de tiroides. ¿Sí? O sea, y no lo sabríamos. O sea, es correcto. Tú dices, hay más cáncer de mama y así al final no es así. O sea, es una enfermedad. Solamente es en zona de Querétaro. Es una enfermedad muy, muy frecuente en nuestro medio. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, ¿A qué se debe? La tiroides es una glándula endocrina, produce hormonas. Sí. Por eso estas enfermedades, les digo que son más frecuentes en las mujeres. Es 10 veces más frecuente las enfermedades de la tiroides en la mujer que en el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Bueno, puede haber un crecimiento, la glándula tiroides está aquí en la parte central del cuello, puede haber un pequeño bultito o un crecimiento, o en muchas ocasiones, a veces no logramos percibirla, pero hacemos un estudio, un ultrasonido de tiroides y nos damos cuenta de que hay un nódulo, una pequeña tumoración, ¿no? O hacemos un perfil tiroideo y vemos que hay alguna alteración en la función de la glándula tiroides. En este sentido, las enfermedades de esta glándula nos tienen mucho el especialista con el que debe uno acudir de primera instancia es con el endocrinólogo, exacto. El endocrinólogo, a veces con un médico internista, porque nuevamente la cantidad de especialistas que tenemos es insuficiente para poder cubrir todas las necesidades que hay en nuestro medio. Quiere uno pedir una cita con endocrinólogo y te dicen, pues hay cita en 6 meses, o hay una doctora que te da cita en 1 año. ¿Sí? No, Pues pues no. ¿A partir de qué edad hay que prestarle atención a la tiroides? ¿O es cuando llega la menopausia? ¿O qué es lo que tú recomiendas, doctor? Las enfermedades de la tiroides en la mujer pueden aparecer. Yo he tenido pacientes de 15 años con cáncer de tiroides. O sea, no es algo que se tenga uno que esperar a... ¿Cuáles son los síntomas? Exactamente. El crecimiento, la presencia de bolitas en el cuello. A veces puedes tener cierta dificultad al momento de pasar los alimentos, como que se te atora la saliva y tiene uno que aclarar para poder pasar. O puedes llegar a tener cambios en la voz, que hablas un poco más ronco, ¿sí? Entonces, eso son síntomas como para ir al médico de nueva cuenta, hacer un ultrasonido, hacer un perfil tiroideo. Si hay algún problema, pues ya revisar por el endocrinólogo o por el oncólogo. ¿Ya no tienes tiroides? Cuando no tienes tiroides, tienes que tomar hormona tiroidea. Tienes que tomar un medicamento para sustituir la función de la glándula, ¿no? ¿Y eso también te puede dar cáncer? No, si ya no tienes la glándula tiroides, ¿no? Ok. Es correcto. Muy bien. Ok. Una pregunta, doctor. Sí. A grandes rasgos, ¿cuáles son los avances tecnológicos, científicos que hemos tenido para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer? ¿Y cómo, perdón que te interrumpa de una vez para formular la pregunta completa? ¿Y México cómo anda en ese ¿Dónde desarrollo? estamos? Exactamente. Sí, mira, te platico un poco primero sobre el diagnóstico. Muy bien. Aquí, en cuanto al diagnóstico, pues en la actualidad contamos con una batería de estudios para detectar cáncer. Antes era muy común decir, no, pues, ¿de qué falleció tu abuelito? Pues se murió ya de edad, ¿no? O se murió de un dolor o de viejo. Nadie se muere de viejo, nadie se muere de la edad. Te mueres por una enfermedad. Solo que muchas veces no sabemos qué fue lo que pasó. En la actualidad, como tenemos más acceso a un ultrasonido, a una tomografía, a una resonancia, a un PET scan, que contamos con hospitales, que tenemos con algo accesible, que no tenemos que viajar 5 horas para hacer un estudio. Entonces, por ejemplo, ahí nos ayudamos mucho con los radiólogos. Nuevamente, hablando de la medicina interdisciplinaria, los radiólogos son los especialistas que interpretan los estudios de imagen. Y hay radiólogos intervencionistas que nos ayudan a diagnosticar y a tratar el cáncer. Desde el punto de vista de avances de la cirugía, platicábamos también hace rato que en la actualidad ya contamos
estamos en Querétaro con lo que es la cirugía robótica. ¿Sí? ¿Qué estás certificando en cirugía robótica? Por ejemplo, yo ahorita estoy en un proceso de adiestramiento en el hospital donde trabajo, que es en el Hospital Ángel Centro Sur. Ahí ya hay algunos médicos que ya previamente se han certificado, pero en realidad son pocos. Sí. Ahorita eso es la medicina del futuro. Sí. Y eso apenas nosotros, por ejemplo, aquí en Querétaro tiene más o menos un año y medio que hay robot. ¿Sí? Cuando en todo el país pues hay robot en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Torreón hay un robot, en León acaban de poner un robot. Es decir, ahorita está en fase de desarrollo, ¿no? Pero ¿cómo estamos situados en el mundo? La verdad es que vamos atrás, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito estuve en un congreso con los brasileños que es pues, más o menos un país de características similares de Latinoamérica, con un ingreso per cápita más o menos parecido al nuestro, sí. Pero ellos en cuanto a medicina, en cuanto a cirugía robótica, nos llevan ventaja, ¿no? En realidad la cirugía robótica tiene mayor precisión, Sí. menor invasión. Es correcto, sí. Los pacientes se recuperan más rápido. La finalidad de la cirugía robótica es hacer lo mismo que hacemos en una cirugía convencional, pero por incisiones más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de tiroides, que yo hago mucho, estamos haciendo cirugía transendoscópica por la cavidad oral, de tal forma que podamos quitar un cáncer de tiroides, pero sin dejar una cicatriz en el cuello, ¿no? Okay. Si consideramos que es una mujer que tiene 20 años, que a lo mejor quiere ser modelo, o que No, a y lo mejor que tengas aquí abierto. el hecho de evitarle una herida Sí, visible en una parte pues muy importante de la estética femenina, pues eso es una ventaja, ¿no? Así es. Entonces, ahorita estamos en el proceso de desarrollo de la experiencia necesaria, eso le llamamos una curva de aprendizaje, para poder ofrecer en el futuro una mayor disponibilidad a ¿Cuánto todas dura las una pacientes. certificación? Bueno, el adiestramiento dura más o menos como un año y después los médicos nos tenemos que estar recertificando. O sea, tú tienes que presentar un examen. Sí. Entonces, cada 5 años tenemos que presentar nuestras credenciales, tenemos que acudir a cursos, presentar ponencias, hacer actividades académicas, hacer artículos de investigación para optar por los puntos necesarios para poder seguir trabajando. Claro, ¿Sí? sí. Ese proceso se llama una recertificación. Por lo pronto ya tiene la certificación de sommelier. Es correcto, es correcto. Y vamos por la de cirugía robótica. Y vamos claro por que la sí. de cirugía robótica. Doctor, En eso ¿hay estamos. algún programa de apoyo para las personas que tengan síntomas y que quieran atenderse, pero que no tienen los recursos para poder hacerlo? Sí, claro, eso también es muy importante, dar a conocer estos programas, ¿no? Okay. Hay muchas instituciones aquí en Querétaro que ayudan, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, está el Grupo Reto, no sé si ustedes conocen. Sí. El Grupo Reto es una institución no lucrativa en la cual pues ellos se enfocan mucho al diagnóstico del cáncer, ¿no? Ahí te puedes hacer estudios, mastografía, ultrasonido, biopsia, a costos significativos, no tan altos, y eso va a permitir tener acceso a un diagnóstico. Hay otra institución, por ejemplo, que son las Damas Azules en cancerología, que también ayudan mucho cuando hay este diagnóstico al tratamiento. Hay, por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos el Hospital Oncológico Infantil de Teletón, Sí. que es un hospital que es de lo mejor que hay en el mundo, ¿sí? Nosotros nos apoyamos mucho, colaboramos mucho con esta institución, con la doctora Vega, que es la directora de ella del hospital, con todos los servicios de medicina nuclear, los servicios de radioterapia, que están abiertos a la atención del público. O sea, yo puedo mandar a un paciente a hacer un PET, por ejemplo. De hecho, donde se hace el PET es en el Hospital Oncológico de Teletón. Ay, mira, Así es. entonces tenemos Reto, Sí. las Damas Azules Ajá. y el Hospital Teletón. Obviamente están las instituciones públicas, Sí, ¿no? El claro. Hospital General de Salubridad, el Hospital del Niño y la Mujer, ¿sí? Y Pero las, bueno, ya tenemos más opciones. y las instituciones privadas, ¿no? Que pues nos encargamos de dar cobertura a toda esa gente que no alcanza a tener un acceso como uno quisiera, ¿no? Sí, así es. Qué bueno, Tenemos qué más bueno opciones, claro. que hay opciones. Doctor, una pregunta que nos hizo el público en varias ocasiones en nuestro correo, sobre todo llegó. ¿Qué
tanto influye la actitud del paciente para su recuperación? Es básica. Una persona que tiene una actitud negativa atrae vibras negativas. Eso me queda sumamente claro, ¿sí? Cuando una persona está muy angustiada, cuando una persona sobrepasa su capacidad de controlar esto, requiere ayuda. Tú lo comentabas, ¿sí? Hay muchas personas, hay psicólogos que tienen una maestría o un doctorado en oncología, ¿no? Son personas que se especializan en eso. A veces no solo psicólogos, psiquiatras, terapeutas, fisioterapia, o sea, hay muchos servicios que ofrecen los hospitales para dar una atención integral al cáncer, ¿no? Pero sí, la respuesta es muy clara. La actitud es súper importante. ¿Te han llegado así casos que tú hayas dicho, ¿qué hiciste? ¿Que ya no tienes la enfermedad? Así es, sí. A veces el cáncer es una, yo les digo a los pacientes, el cáncer es una enfermedad que no tiene palabra de honor. Hay ocasiones que tú haces una evaluación y pues ves que quizá el pronóstico no va a ser muy bueno, ¿no? Pero de igual manera, pues tienes la esperanza de que pueda responder al tratamiento. Y a veces hay ocasiones en que tú no tienes manera de explicar, pero los pacientes mejoran, ¿sí? Qué maravilla tener nosotros ese poder de poder sanarnos. Que recuerden, amigos, que todo surge desde nuestro interior. Y es la actitud, siempre positivos. Sí, claro. Ante cualquier situación, claro. ¿verdad? Doc, antes de que terminemos esta entrevista, que fue maravillosa, que aprendimos muchísimo, ¿qué consejos le darías en general a toda la gente para prevenir un cáncer? Claro, voy a repetir un poco de lo que ya he dicho. Adelante. Creo que una de las principales recomendaciones que yo haría es tener un estilo de vida saludable, cuidar lo que comemos, hacer ejercicio, procurar, tener una estabilidad emocional, familiar. Todo eso va a generar un beneficio sobre nuestras emociones, sobre nuestras sensaciones y sobre nuestro cuerpo. Pero que podemos beber. Sí. No en exceso, pero sí. Acuérdense, no fumen. Acuérdense que el vino tiene resveratrol, entonces los cardiólogos nos recomiendan una copa de vino, no una copa, no una botella. ¿Verdad? Pero hay diferentes copas. Yo he visto unas copas. Sí, hay copas muy grandotas, ¿no? Digamos que 80 a 100 mililitros de vino, ¿no? Ese para ser más específicos, ¿no? Y platicando un poco sobre la cultura de la prevención y el diagnóstico temprano, evidentemente, pues en el caso de las mujeres, acudir a los centros de diagnóstico, a llevar a cabo un Papá Nicolau, una colposcopía, una mastografía o un ultrasonido. En el caso de los hombres, acudir a una revisión prostática, un antígeno prostático, una radiografía pulmonar para saber que no tienes algún problema a ese nivel, ¿no? Siempre hay que estarnos cuidando, revisándonos para prevenir. Siempre la mejor medicina será la preventiva, ¿no? Doctor Pedro Matabuena, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que aprendimos muchísimo. Nos diste un panorama muy amplio, muy general de la cultura de la prevención, del seguimiento, del tratamiento. Sin duda, es un tema que abarca muchísimo tiempo, pero bueno, evidentemente no podemos abordar todo lo que se desglosa de esto, pero lo básico sí, va a ser uno de nuestros médicos de cabecera, ¿verdad, Doc? Yo ya dije, mira, ahí está. Bueno, claro que sí, pues nuevamente agradecer, Marisol, Rosy, que esta invitación, y pues estoy a sus órdenes en lo que podamos. Para mí ha sido esto pues un placer, una charla muy amigable con ustedes. Sí, ¿no? Y es un programa, como dijimos, así como va. Así como va. Bueno, pues dar nuevamente el agradecimiento al restaurante que aquí nos atendió de lujo, a Muyi, que no se lo pueden perder, y muchas gracias.
Y bueno, Doc Pedro Matabuena, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos que quieran consultarte? Claro, mira, yo tengo 2 consultorios, estoy en el Hospital Ángeles Centro Sur, ahí en la torre de consultorios, en el piso 15, consultorio 1535, y también estoy en el Hospital H+, en el Centro de Oncología Cancer Center. El teléfono del consultorio es el 442-215-3075. Estamos ahí a sus órdenes. Y así le voy a decir a los pacientes cuando van a quirófano, así como va. Así como va. Muy bien. Están apareciendo en nuestra pantalla todas las redes de contacto de aquí nuestro doctor, para que de verdad lo busquen, amigos, si están pasando por una situación como las que acabamos de platicar. Y pues bueno, muchísimas gracias también, amigos, a todos por habernos seguido. También aparecen todas nuestras redes. Síganos, como les hemos comentado, pónganos ahí qué temas quieren que tratemos, cuáles son las preguntas para los temas que vienen. Vamos a hablar, Rosy, de un tema súper interesante, que es la fertilidad asistida, con nuestros amigos de Médica Fértil, que también están en el Hospital Ángeles Centro Sur, aquí en Querétaro. Ellos son un equipo de médicos que ayudan a las parejas que no han podido cumplir sus sueños de ser padres. Estarán aquí con nosotros, vamos a hablar de todo para que puedan cumplir ese sueño. Búsquenlos en las redes de Médica Fértil y también mándenos las preguntas para que cuando ellos estén aquí podamos hacérselas todas y puedan contestar absolutamente todas sus dudas. Gracias, muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias, amiga. No, muchas gracias. Como siempre, una hermosa experiencia estar aquí con tanta información que sobre todo le brindamos a nuestros amigos. Información de valor, que al final eso es lo que nosotros queremos transmitirles a todos ustedes. Y pues bueno, después de esta plática tan enriquecedora con el doctor Pedro Matabuena, hablando sobre cáncer, nos pudimos dar cuenta que es una enfermedad que se puede prevenir con nuestros cambios de hábitos, con eliminar cuestiones como excesos de alcohol, mejorar nuestra alimentación, hacer ejercicio. No fumar, no fumen, no es necesario, no les hace falta en la vida definitivamente. Y sobre todo tener la cultura de la prevención y de la revisión con nuestros médicos. Una forma de demostrarle a nuestros seres queridos que en verdad los queremos es cuidándonos nosotros, empezando por nosotros. Vamos a cuidarnos, vamos a querernos, vamos a evitarles que pasen también junto con nosotros este tipo de enfermedades que muchas veces afectan no solo al paciente, sino a todo su entorno. Entonces, vamos a querernos, amigos, y sobre todo, vamos a cuidarnos, porque todo en esta vida es... Estoy ahogando. No te ahogues, amiga, no te ahogues, porque tienes que ayudarme a terminar este episodio. ¿Qué hay para eliminar la tos? Un minuto, amiga. Ay, ¿sabes qué te hace falta, amiga? Hacerlo todo así como va.